cambiando estos conceptos. Richard y yo regresamos a El Mirador para subir a lo alto de su mayor complejo de pirámides, la Danta. Construido hacia el año 200 a.C., el extremo oriental de la ciudad está alineado hacia el oeste con la pirámide del Tigre. Es el tercer nivel, Josh. Richard cree que la Danta es el complejo de pirámides más grande del planeta. Abarca casi 19 hectáreas de terreno. Con una altura de más de 67 metros, la Danta es también el edificio más alto construido por los mayas. Mira eso. Cuando terminamos nuestra ascensión, Es la cima del mundo maya. Richard me explica que El Mirador es una de las varias ciudades preclásicas que se encuentran aquí, en la cuenca del Mirador. Hay muchas. Por ejemplo, esa es la ciudad de Nakbe, allá en el horizonte. Puedes ver las grandes pirámides de Nakbe. Aquel montículo bajo la nube. Sí, bajo esa nube. ¿Alguna otra? La gran ciudad de Tindal, si miras hacia allí. Otras ciudades preclásicas cercanas, como Nakbe, 11 kilómetros hacia el sureste, y Tintal, 21 kilómetros al suroeste, estaban conectadas por una serie de calzadas elevadas de piedra. Estas antiguas carreteras mayas actuaban como los radios de una rueda, conectando todas las ciudades preclásicas de la cuenca del Mirador. Al construir estas calzadas, unificaron las ciudades formando lo que sería una sociedad como un único estado. La primera sociedad estatal a nivel político del hemisferio occidental. Y hasta que se descubrieron y fueron excavados lugares como el Mirador, los arqueólogos no creían que existiese un periodo tan remoto. No en el preclásico, se suponía que solo habían existido durante el clásico. Y ya que el periodo clásico de la historia de los mayas comenzó más de 500 años después del desarrollo del Mirador, tengo que preguntar, entonces el periodo clásico ya no es tal. Ya no es el periodo clásico en muchos aspectos. Aún tenemos que analizar el asombroso ascenso y declive de esta compleja sociedad. Está claro que esto representa su ascenso. Estamos sobre el resultado de ese ascenso. ¿Qué provocó su declive? Creemos que precisamente el lugar donde estamos es un símbolo de su deterioro. Quiero mostrarte algunos de esos factores. Te sigo. A continuación descubriré cómo la construcción de El Mirador provocó su desaparición. ¿Por qué lo harían? Porque podían. Los antiguos mayas dominaron la selva de América Central. Construyeron grandes ciudades de piedra a una escala que ya nunca igualarían y aprovecharon los recursos naturales de la región. Pero los estudios arqueológicos realizados en estos yacimientos preclásicos indican que tras 2000 años de ocupación, los primeros mayas abandonaron estas grandes ciudades hacia el año 200 y volvieron a la selva. ¿Por qué? Para averiguarlo, me dirijo con el Dr. Richard Hansen a la base de la pirámide de la Danta, en El Mirador. Cree que los primeros mayas dejaron indicios que apuntan a su inevitable desaparición. Estas pistas se encuentran en las piedras de sus pirámides. Este es el primer nivel del edificio. Los enormes escalones de este primer nivel se elevan desde la plaza. Situaron estos inmensos bloques a lo ancho del edificio. Y estos, en vez de situarlos a lo ancho, de modo que dejasen el máximo de superficie expuesta, los introdujeron de este modo en el edificio. Las piedras de la estructura número 34 fueron talladas con los mismos bloques enormes de media tonelada, pero en vez de situarlos a lo ancho, los introdujeron en el edificio y enterraron parte de la superficie creada. Exacto. Aquí, por ejemplo, hay 3 piedras enormes que podrían haber sido hechas con un bloque. Pero ¿y eso no te parece un despilfarro? Lo es. ¿Y por qué lo harían? Porque podían. Richard me cuenta que los primeros mayas recogieron cantidades enormes de piedra caliza para construir sus pirámides y palacios. Una vez construidos, recubrieron las pirámides una y otra vez con una gruesa capa de estuco. Para su fabricación fue necesario quemar miles de hectáreas de selva. Los antiguos mayas despojaron literalmente la cuenca del Mirador de árboles para recubrir una y otra vez estas inmensas pirámides de piedra. Además del gran esfuerzo que suponía enterrarlas, después las recubrían con estuco. Sí, porque disponían de los recursos, de la mano de obra y el control de esa mano de obra para hacer este tipo de gastos. Sería como tener un retrete recubierto de oro.
Sería como tener un retrete recubierto de oro y después pintado de blanco para que no se viese. Exactamente. La consumición de recursos es una de las causas que provocaron su desaparición. Recuerda que vivieron 1000 años aquí en la cuenca y les fue muy bien, con poblaciones enormes y programas arquitectónicos enormes. Pero cuando llegaron a estos excesos, a este tipo de gastos, eso tuvo consecuencias terribles para ellos. Las pruebas de este consumo excesivo no se encuentran únicamente en las pirámides, sino en el propio suelo. Nos dirigimos hacia una zanja cavada a lo largo del perímetro de los pantanos de El Mirador. Parece que esto ilustra con claridad el trágico fin de la ciudad. Richard me dice que entre en la zanja. Hay casi 1 metro de profundidad. Puedes ver bajo tu pie un color más oscuro. Esa es la tierra útil. Ese es el suelo que había aquí durante la época de los mayas. ¿Por qué no cavas y extraes un poco? Vale. Fíjate, tiene un color marrón grisáceo. Estaba en la superficie. Era la superficie de este pantano. Este es el lodo que transportaban en cestos hasta el mirador, el mismo que los primeros mayas utilizaron para construir sus fértiles huertos. Pero observa qué hay más arriba. Entre la superficie y ese nivel hay una capa de color gris. A ambos lados, casi 50 o 60 centímetros de esto. Parece arcilla. Lo es. ¿Es arcilla? Arcilla depositada sobre la capa orgánica. Sobre su suelo fértil. Sobre su suelo fértil. No se puede cultivar sobre ella, ¿no? No se puede. Richard cree que los primeros mayas del Petén, por causa de la deforestación, destruyeron su recurso más vital, la tierra del pantano. Sin árboles que evitasen la erosión, la arcilla estéril se depositó sobre el fértil lodo orgánico. Y lo único que pudo causar tal grado de deforestación es una industria de cal. Acabaron quemando todos los árboles para conseguir ese tipo de cal. Todos los templos y escalinatas que hemos visto estaban recubiertos. Consiguieron la cal mediante la quema de árboles. Exacto, eso causó la deforestación. Los sedimentos y la arcilla aparecieron y enterraron la fértil capa orgánica. Ya no podían acceder a ella y la población no podía alimentarse sin ella. Por lo tanto, una vez más, vemos que la degradación del medio ambiente conduce a un colapso cultural. Y la prueba está aquí, en el suelo. Sin capacidad para cultivar, los primeros mayas se vieron obligados a abandonar sus inmensas ciudades de la cuenca del Mirador. Con el tiempo, sus pirámides y templos fueron cubiertos por la selva, desapareciendo durante siglos bajo la espesura. Los arqueólogos siguen buscando las ciudades perdidas de los mayas y cuestionándose su verdadero origen. Mucho antes de nuestra era, ya había reyes mayas en la selva de Centroamérica. Construyeron enormes pirámides y ciudades a una escala que no volvieron a alcanzar. Hoy, sus detalladas obras de arte y sus complejos sistemas agrícolas sugieren que estos mayas del período preclásico estaban tan avanzados como sus descendientes del período clásico. Quizás un día la tecnología de los satélites nos acerque aún más a la comprensión de los albores de la civilización maya. Pero hasta entonces, la selva sigue guardando sus secretos.